Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es realmente un verdadero privilegio estar compartiendo con ustedes en esta noche, acá en la Frater. Quiero pedirles que por favor se pongan de pie y me acompañen su Biblia a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 20. Esta noche vamos a estar descubriendo las oportunidades que Dios tiene para nuestra vida y vamos a examinar lo que la palabra tiene en estos versículos para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 20. El texto que les voy a leer en la nueva versión internacional, Efesios 5 del 15 al 20. Y doy lectura a la palabra de nuestro Dios, tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre y buen Dios, venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para pedirte que bendigas esta palabra. Hago a un lado, Señor, mi humanidad y soy como ese vaso vacío que necesita ser lleno de ti, Señor. Toma el control de tu palabra, Señor, y que ella pueda bendecir la vida de mis hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero invitarlo a que tome su lugar y vamos a iniciar esta palabra de este día que el Señor nos ha regalado. Como decía muy bien el pastor, estamos caminando dentro de la serie que hemos denominado Diseñados para el Éxito. Y es que realmente si somos una creación del Señor, nosotros no podemos estar destinados para otra cosa. Dios es un Dios grande, perfecto, dueño de todo lo que hay en el mundo porque Él mismo lo creó y Él mismo nos diseñó a usted y a mí. Y si es Dios el que nos ha diseñado, pues Dios tuvo que haber puesto dentro de nosotros todas aquellas cosas que nosotros íbamos a necesitar en este mundo para poder alcanzar el éxito. ¿Pero qué es el éxito? Fíjese que el diccionario de la Real Academia Española lo expresa como el resultado feliz de una acción o de un suceso. Y también dice que es la buena aceptación que algo o alguien tiene. Esto me llamó mucho la atención, porque cuando a uno le dicen es que vos sos una persona de éxito, significa que los resultados que usted va obteniendo en su vida, la suma de todos los resultados, siempre terminan bien. Todo lo que usted emprende siempre lo hace bien. Como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, como empleado, todo lo que usted hace dentro de su vida, siempre usted lo termina bien. Y eso le permite a usted tener la aceptación de los demás. Entonces, según el diccionario de la Real Academia, eso es tener éxito. Se ha escrito mucho acerca de cómo alcanzar el éxito. Sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que la palabra de Dios es la única referencia que a nosotros nos va a permitir alcanzar un éxito realmente integral. Es decir, en todos los aspectos. Que todo lo que nosotros deseamos sea siempre llevado a feliz término, que en todo lo que nosotros hagamos dentro de nuestra vida, nosotros contemos con la aceptación en primer lugar de Dios y después de todas las personas que están alrededor de nosotros. Es así como Dios nos puede permitir integralmente tener una buena familia, gozar de esas tres cosas que hasta canción le han hecho, ¿verdad? Que nosotros los cristianos sabemos que tiene que estar dentro de lo necesario, tener una buena salud, tener el dinero suficiente para poder cubrir nuestras necesidades básicas y contar con el amor y el afecto de una familia bonita que nosotros podamos tener, ¿verdad?
una pareja, tener éxito dentro de nuestra carrera profesional, en lo que nosotros estamos haciendo. Si usted va a la universidad, pues graduarse en la universidad y después ser un profesional exitoso. Si usted no tiene la oportunidad de ir a una universidad, pues especializarse en algo y ser el mejor en lo que usted hace. Y eso básicamente pues es también tener éxito. Entonces nosotros podemos decir que para nosotros los cristianos, el éxito está basado en cuán obedientes nosotros somos a Dios y en el cumplimiento de las instrucciones que Dios nos da. Porque fíjese que las personas que no son cristianas siempre en su mayoría miden el éxito en relación a situaciones materiales. ¿Cuánto dinero tengo? La casa donde vivo, el barrio donde yo vivo, el trabajo que tengo, el puesto que ocupo dentro del trabajo que tengo. Entonces, en base a eso están midiendo siempre el éxito. Nosotros los cristianos medimos más el éxito en relación a la obediencia que nosotros tenemos para el Señor y cuán conscientes somos de que podemos ser reflejo de la gloria de Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Porque cuando nosotros somos reflejo de la gloria de Dios en todas las cosas que nosotros hacemos, nosotros sí podemos decir entonces que vamos a tener éxito. Recordemos que para poder ver la gloria de Dios reflejada en la vida de cada uno de nosotros, si ustedes se acuerdan, ya hubo un tema dentro de esta serie que nos explicaba que nosotros debíamos de ocasionarle un caos a nuestra vida. Nosotros debíamos entrar en ese caos. ¿Y qué era ese caos? Debíamos de aprender a cuidar, debíamos de aprender a avivar la gloria de Dios y también debíamos de ser obedientes y debíamos de estar dispuestos a servirle a esa gloria de Dios. Si ocasionamos ese caos dentro de nuestra vida, nosotros estamos en el camino para poder alcanzar esa gloria del Señor a nuestra vida, traerla y reflejarla en todas las cosas que nosotros tengamos y entonces vamos a tener éxito. Pero fíjese que también cuando nosotros hacemos eso, nosotros debemos de hacerlo con todo nuestro ser. Dice la palabra allí en Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios está interesado en todo, hermanos. Si Dios está interesado en todo, Dios está interesado en nuestro corazón, Dios está interesado en nuestra alma y está interesado en nuestra mente. Quiere decir que integralmente yo voy a darle al Señor todo lo que yo tengo. Si yo logro llegar a entregarle todo al Señor, provocando un caos dentro de mi vida, porque no es fácil entrar en ese tiempo de cuidar y de estar pendientes, de avivar esa llama de la gloria de Dios en mí. Si yo logro generar ese caos, yo podré decir entonces que soy un cristiano que está encaminado dentro del éxito. ¿Por qué? Porque estoy reflejando la gloria de Dios en todas las cosas que yo hago. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, 22, 23 dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana y que la fidelidad de Dios para nosotros es grande. Este día vamos a estar compartiendo cómo podemos hacer nosotros los cristianos para descubrir las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Y lo vamos a hacer a través de nuestro texto base en Efesios 5, del 15 en adelante hasta el 20. Fíjese que quiero comenzar primero diciéndoles que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el griego, cuando se referían al tiempo, los griegos utilizan dos palabras. La primera palabra que utilizan es cronos. Cronos se refiere a la cantidad de tiempo. Cronos se refiere a la medida del tiempo. Los minutos, los segundos, las horas, los días, las semanas, los años, etc. Ese es el cronos. La cantidad de tiempo. Pero también hay otra palabra muy interesante y es el kairos. Y ellos se refieren al kairos como las oportunidades de Dios. Los momentos en los cuales Dios nos da a nosotros un tiempo especialmente diseñado para que nosotros aprovechemos ese momento y lleguemos al siguiente escalón en donde Dios nos va llevando dentro de su propósito para nuestra vida. Entonces, esto es muy interesante porque a través del estudio de este texto que hemos elegido en esta noche, que Dios nos ha regalado para nuestras vidas, vamos a examinar cómo Dios nos permite descubrir las oportunidades dentro de nuestra vida. Efesios 5:15, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Primera consideración a tener para poder descubrir las oportunidades de Dios en nuestra vida. Debemos de tener cuidado de cómo vivimos. Y ahí es donde caben las preguntas. ¿Estoy siendo obediente al Señor?
¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estoy obedeciendo el diseño que Dios creó para que yo viviera dentro de ese diseño y me apegara a su voluntad? Porque es su voluntad la que está escrita en la palabra. ¿Lo estoy haciendo? ¿Es mi manera de conducirme dentro de mi vida agradable para Dios? ¿Es agradable cómo yo me relaciono en el trabajo? ¿Es agradable cómo yo me relaciono en la escuela, en la universidad, en el vecindario, con mis vecinos? Peor aún, dentro de mi familia. ¿Es agradable para Dios la forma en la que yo trato a mi esposa, la forma en la que yo trato a mis hijos, la forma en la que yo trato a mi mamá, a mi papá, a la abuelita? ¿Es agradable esa forma para Dios? Importante, ¿verdad? Dice la palabra que además de tener cuidado de cómo nosotros vivimos, nos recomienda que no vivamos como necios. ¿Y qué es vivir como necio? Es actuar apartado del conocimiento de Dios, sin temor a Dios, como que si mis actos no van a tener una consecuencia. ¿Se acuerdan lo que decíamos en prédicas anteriores y en otros temas? Cuando nosotros tenemos una acción acá en la tierra, generamos una reacción en el mundo espiritual. Y esa reacción que nosotros estamos generando en el mundo espiritual tiene una consecuencia aquí dentro de nuestra vida. Entonces, eso es no vivir como necios. Dice que debemos de vivir como sabios. ¿Qué es vivir como sabio? Es aplicar la palabra de Dios a todo lo que nosotros hacemos, hermanos. Es entrar dentro de ese contexto de la palabra y traerlo a mi vida y hacerlo mío. Fíjense que el sabio rey Salomón escribió en Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 2, él dice ahí, la palabra, dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. ¿Qué es lo que Salomón pensó cuando estaba escribiendo esto? Fíjese que Salomón pensó: si busco la sabiduría, porque dice, no se olvide de mis enseñanzas. Ese es Dios el que está hablando ahí, que no nos olvidemos de sus enseñanzas, que por el contrario guardemos en nuestro corazón sus mandamientos. ¿Qué es eso? Sabiduría, hermanos, porque esa es la guía, esa es la lámpara que nos va a permitir a nosotros caminar dentro de nuestra vida. Pero también pensó, dijo, si hago esto, si yo busco esa sabiduría, no solamente voy a tener más cantidad de años, el cronos, porque mire, dice, porque prolongarán tu vida muchos años. Ese es el cronos. Y te traerán prosperidad. Ese es el kairos, el tiempo del Señor. El tiempo en el cual va a venir a nosotros esa prosperidad. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes, porque estamos actuando con sabiduría. Pasémonos a Efesios 5:16 y dice la palabra: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Qué es aprovechar al máximo cada momento oportuno, queridos hermanos? Aprovechar al máximo cada momento oportuno es el momento oportuno, es el momento de Dios, es el kairos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es el momento en el que Dios te dice, ok, yo te puse estas habilidades, yo te di estos dones, te quiero ocupar en algo. Ven, te voy a ocupar, abrí una célula. Ven, inscríbete en la facultad de liderazgo. Te quiero terminar de preparar, te quiero poner más dentro de esa mochila que estás llevando. Y quiero que vayas y que hagas lo que yo necesito que hagas. Eso, hermanos, son los momentos de Dios. Eso es aprovechar al máximo nuestro momento. Nosotros somos el diseño perfecto de Dios. Y Dios ha puesto muchísimas cosas hacia adentro de nosotros. Él es nuestro Padre. Y díganme ustedes, ¿qué papá cuando va a enviar a una excursión a su hijo? Uno le prepara la mochila, ¿va? Y en la mochila uno quiere meterle de todo. Uno quiere meterle todo lo que va a necesitar, la comida, el frasquito con agua, el refresco, todo lo que va a utilizar. Y quiero traerlos a un pensamiento en esta noche. Imagínese usted que de repente a usted le va a tocar enviar a su hijo y lo va a enviar en un safari de exploración allá al África. ¿Qué le pondría usted en la mochila a su hijo? Más bien quizá la pregunta es, ¿qué no le pondría? Porque usted trataría de ponerle todo, un botiquín que tuviera de todo, comida, enlatados, agua, refrescos, etcétera. Buscaría ponerle de todo a ese maletín. Imagínese usted, si eso haría usted con su hijo, imagínese qué no nos puso Dios a nosotros adentro de nosotros cuando Él pensó, bueno, voy a mandar a este Marlon allá a la tierra y lo voy a ocupar para que haga esto, e incluso lo voy a poner a predicar mi palabra allá en la Frater.
Tuvo que haber puesto cosas importantes también adentro de mí. Y también las ha puesto adentro de usted, porque Dios tiene un propósito para usted. Y tiene un montón de cosas Dios que ha puesto ahí en usted. Si Dios al darnos la vida nos envía a la tierra y nos pone todas esas cosas, hermanos, Dios ha puesto dentro de nosotros sabiduría. Dios ha puesto dentro de nosotros inteligencia. Dios ha puesto en nosotros habilidades. Dios ha puesto dentro de nosotros empatía. Dios ha puesto dentro de usted y dentro de mí amor, para que lo podamos compartir. Dios ha puesto dentro de nosotros habilidades y dones, hermanos, increíbles, para que nosotros cumplamos ese propósito que Él quiere darnos a nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo más importante que Dios ha puesto en usted y en mí? Su presencia. La gloria de Dios que está en usted y en mí, porque si usted ya confesó con su boca, al igual que yo, que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida, usted ya tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Entonces lo único que usted y yo tenemos que hacer es crearle caos a nuestra vida, cuidar esa presencia de Dios adentro de nosotros, avivarla día con día y estar dispuesto a obedecerla y a servirle. Las oportunidades de Dios siempre se presentan como una propuesta, como un desafío para cada uno de nosotros. Y quiero decirle, siempre trae un disfraz de un problema. La oportunidad de Dios, el tiempo de Dios, siempre trae un disfraz. Y ese disfraz es el problema. En medio de la aflicción, generalmente, a nosotros, ¿qué es lo primero que se nos despierta cuando nos sentimos afligidos o estamos preocupados por una situación que estamos viviendo? Lo primero que sentimos es temor, hermanos. Lo primero que sentimos es: no voy a poder con esta situación. ¿Y ahora qué voy a hacer?, dice uno. ¿Y ahora cómo le hago? Híjole, estoy apretado económicamente. Se me venció el recibo de la luz y no lo pagué. Y ya no pagué de este mes tampoco. Y ahorita ya me dice ahí que está en proceso de corte mi servicio. Está difícil. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y Dios te dice: tranquilo, yo estoy al control de todo esto. Y de la manera que sea, usted siempre termina pagando el recibo y usted siempre termina saliendo adelante. Usted no tiene alimento para la noche, para darle la cena a sus hijos. Dios le manda provisión, Dios le manda un cuervo y le lleva la provisión a su casa. Esos momentos, hermanos, los vemos pasar y decimos: qué bonita la gloria de Dios, qué bonito que Dios me hizo el milagro. Pero si nos diéramos un momento, el detalle a pensar en eso, Dios nos está poniendo allí oportunidades para que nosotros descubramos que debemos de confiar en el Señor. Y que la confianza en el Señor es la única llave que nos va a permitir encontrar esas oportunidades que el Señor está poniendo constantemente en nuestra vida. Pablo le dice a los Gálatas, en la carta de los Gálatas 6 al 9, él les dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En otras palabras, hermanos, no se canse usted de actuar bien, no se canse usted de hacer el bien, que en el cronos de Dios usted va a cosechar en el kairos, en el kairos de Dios usted va a cosechar. Porque ahí va a estar su oportunidad, porque todo lo que usted siembra ahorita, usted va a cosechar después. Y si usted ahorita desiste y dice: ay no, es que es muy difícil la situación que estoy viviendo. Si yo cuando no era cristiano yo no tenía este tipo de problemas. Si yo cuando no era cristiano yo ni me daba cuenta, me alcanzaba el pisto, me la pasaba súper bien y andaba tranquilo. Y ahora que soy cristiano tengo este montón de problemas. Da la impresión como que hacerse cristiano es llenarse de problemas. Y no es así, hermanos. Hacerse cristiano es, yo les digo a unos compañeros míos del trabajo, es el mejor negocio que te puede pasar a vos en tu vida. Hacerte cristiano. ¿Por qué? Porque vas a conocer un Dios al cual vas a tener acceso a cualquier hora del día, en cualquier momento, y que siempre va a estar dispuesto a escucharte, y que siempre va a estar dispuesto a ayudarte, y que siempre te va a sacar adelante. Y lo más importante, le digo yo, vas a alcanzar la vida eterna. ¿Acaso no será un gran negocio alcanzar la vida eterna? Fíjense, hermanos, que siguiendo dentro del texto, en Efesios 5:17 nos dice la palabra: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Esto es muy importante. Muchas veces decimos de palabra: bueno, que se haga la voluntad del Señor. Pero realmente, ¿entendemos nosotros cuál es la voluntad del Señor? ¿Cree usted que la voluntad del Señor es que usted esté en escasez? ¿Cree usted que la voluntad del Señor es que usted esté enfermo? Esa no es la voluntad del Señor.
Y a veces la aflicción a nuestro cuerpo no nos permite identificar que Dios únicamente quiere glorificarse en esos momentos para que nosotros crezcamos dentro de la fe en Él y podamos aprender a confiar muchísimo más en Él. Fíjese que dice, no sean insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Son las personas que no tienen sentido común, que no pueden usar el sentido común y no tienen una buena percepción y también carecen de juicio, dice el diccionario. Entonces, si nosotros no tenemos sentido común, si nosotros no tenemos una buena percepción ni podemos juzgar bien dentro de las situaciones, no vamos a poder entender la buena voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios no significa que las cosas se van a hacer como nosotros queremos que se hagan. Recuerde que Dios, Él tiene su voluntad para con nosotros. No quiere decir que Dios está en contra de nosotros. Recordemos que la voluntad de Dios para nosotros, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, esa voluntad no está en contra de nosotros. Esa voluntad está a favor de nosotros. Pero dentro de esa voluntad, Dios quiere que nosotros sepamos 3 cosas. Una, que Él siempre tiene el control, hermano. Él nunca pierde el control de la vida de ninguno de nosotros. La carta a los Romanos en el capítulo 8, 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, el propósito que Él diseñó para usted y para mí. Número 2, ¿qué quiere el Señor con esto? Quiere Dios que sepamos que Él siempre está dispuesto a ayudarnos, que Él siempre está dispuesto a escuchar nuestra necesidad. Para eso, quiero recordarle Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que aún no sabes. ¿Por qué no conocemos esas cosas? Porque todavía no es el momento de Dios para que nosotros conozcamos esas cosas. ¿No le ha pasado a usted que de repente le sucedió algo que usted pensaba que era malo? Y Dios, de esa cosa que le sucedió a usted que era malo, Él saca una cosa muy buena. Quedarse sin empleo es un ejemplo de eso. Fíjese que a mí me pasó. Yo me quedé sin empleo. Y cuando yo me quedé sin empleo, yo pensé que el mundo se me había destruido y pensé que ese sí, de verdad para mí era un caos, porque no hallaba yo qué hacer, pues. Estar sin empleo, con un montón de responsabilidades que cubrir y todo. Sin embargo, después comprendí yo que Dios me quitó ese empleo porque me dio uno mejor, en donde fui promovido rápidamente, en donde obtuve la oportunidad de hacer una mejor carrera profesional, en donde tuve la oportunidad de ser bendecido con un mejor salario. En fin, el momento ese de perder el empleo y pasar cierto tiempo sin empleo fue difícil. Pero al momento que obtuve el empleo, el nuevo, y del cual ahora tengo ya 13 años de formar parte de esa empresa, híjole, hermanos, ha sido la más grande bendición que Dios me ha mandado a mi vida en términos profesionales, porque me permitió desarrollarme profesionalmente, crecer, aprender un montón dentro de mi carrera como ingeniero agrónomo. Pero ahí estaba la bendición, pero en el momento para mí se acababa el mundo. Yo no encontraba qué hacer. Y número 3, quiere Dios que nos demos cuenta que Él se fija en el corazón. ¿Se acuerda usted lo que le dijo el profeta, Dios al profeta cuando fue y ungió a David? Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. La palabra dice también en otra porción que nosotros debemos de cuidar nuestro corazón. Fíjese que cuando leía esto, Dios me hablaba y me decía, yo quiero ver tu corazón, quiero ver qué hay en tu corazón. Porque allí en tu corazón es donde Dios, esa es la mochila que Dios te dio. En tu corazón, ahí está la sabiduría, ahí está el amor que Dios te ha puesto, ahí está la inteligencia que Dios te ha dado, porque eso es muy tuyo, Dios te lo dio allí. Ahí están las habilidades, las capacidades que tú tienes. Y esto es muy importante, porque un corazón vacío sí da lugar al temor. Un corazón vacío sí da lugar a la incredulidad. Un corazón vacío sí da lugar a los celos, a las envidias, a las enemistades, a las quejas.
Y en conclusión, hermanos, un corazón vacío se vuelve amargo, se vuelve fastidiado, se vuelve fastidioso. El espíritu se apaga dentro de un corazón vacío. Esa llama que nosotros debemos de avivar, de cuidar de la gloria de Dios en nosotros, simplemente desaparece. No se pueden entonces con un corazón vacío aprovechar las oportunidades de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu, porque el Espíritu sigue poniendo hoy en día en cada uno de nosotros, sigue metiéndonos dentro de la mochila todo lo que vamos a necesitar para seguir avanzando, para seguir caminando, para seguir conquistando lo que Dios quiere que usted y yo conquistemos, ese éxito que Dios quiere darnos. Efesios 5:18, continuamos dentro del texto. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Pablo compara el cambio de ánimo que las personas tenemos cuando ingerimos licor y nos ponemos ahí ficticiamente alegre, ¿va? Yo me acuerdo que tenía un amigo que me decía, no, es que mira, yo cuando llego a un lugar para entrar en ambiente, en la recepción, yo me tomo un par y ya me pongo contento, me pongo alegre. Fíjese que Pablo hace una comparación de esa ficticia cambio de ánimo, de esa ficticia alegría que se vive, y lo compara con la llenura del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando somos llenos del Espíritu también podemos tener una verdadera alegría dentro de nuestra vida. Nosotros los cristianos, mucha gente piensa quizá que somos aburridos. Nosotros los cristianos somos lo más